Buenos días, mi nombre es Nicolás Garcés y voy a presentar el acta final de estadística. El tema que yo escogí son la cantidad de horas que se pasan en la semana 40 trabajadores en el lugar donde yo trabajo en reuniones. Así que acá podemos visualizar el conjunto de datos de mis 40 compañeros. Esta obtención de datos se hizo a partir de una encuesta manual y antes de empezar con la tabla de frecuencias, para poder crearla necesitamos unos cálculos previos, ¿sí? Que son la cantidad de datos que se haya contando la cantidad de datos del conjunto que tenemos aquí presente. Continuamos con el valor máximo, que es el valor más grande del conjunto de datos, seguido del valor mínimo, que es el valor más pequeño de dicho conjunto. Pasamos al rango, que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Para este caso el rango es 8. El número de intervalos se calcula con la ley de Sturbes, que nos dice que es 1 más 3.3322 logaritmo n, que es la cantidad de datos, y nos dio 6. Este valor es importantísimo para poder crear la tabla. Ese 6 nos dice que debe haber 6 líneas aquí, o sea 6 intervalos en la tabla, ¿sí? Continuamos con la amplitud. La amplitud es el rango dividido por el número de intervalos. En este caso el rango es 8 y el número de intervalos es 6. Eso nos da como resultado 1.3. Ahora sí, para poder pasar a la tabla de frecuencias, para crearla, iniciamos con el límite inferior, el valor mínimo, y le sumamos la amplitud. Así de sencillo es hacer los intervalos. Le sumamos la amplitud y ya tenemos el límite superior. Y así continuamos con las demás. Teniendo la base límite superior de la primera línea, ese quedaría como límite inferior de la segunda. Se le suma la amplitud y ya tenemos el límite superior de la segunda línea. Pasamos a la marca de clase. La marca de clase es el promedio de los intervalos. Seguido nos encontramos con la frecuencia absoluta, que se halla contando la frecuencia de los datos en el conjunto. Y para rectificar nos debe dar 40, que es el número de datos del conjunto, ¿sí? Pasamos a la frecuencia relativa, la cual se halla dividiendo la frecuencia relativa sobre el número de datos, y para rectificar nos debe dar al final la sumatoria de estos valores, el número 1. Continuamos con la frecuencia absoluta acumulada, que son la suma de las frecuencias absolutas pero de manera acumulativa. Entonces el primer valor siempre, digamos que pasa derecho, no se suma porque no lo precede ninguno. Luego sería 2 más 7 nos da 9, ¿sí? Y así sucesivamente con los demás datos. Y en el último valor, para rectificar, nos debería dar el número de datos del conjunto. Como vemos acá, nos da 40. Continuamos con la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada se halla restando la frecuencia absoluta acumulada sobre el número de datos, y lo rectificamos también con un 1. Hasta el momento eso es lo más sencillo de obtener. Hasta esta parte, con los datos que tenemos podríamos hacer una representación gráfica. En este diagrama de torta podemos evidenciar el porcentaje de los empleados, ¿sí?
por lo menos acá tenemos que 10 empleados representan el 25% de los encuestados, 2 empleados el 5% y 7 empleados el 17.5%. Y así con las demás partes. Acá tenemos un diagrama de barras, lo cual nos muestra la distribución de las horas semanales en reuniones. Entonces, acá tenemos el rango de las horas, ¿sí?, de cada uno de los empleados encuestados. Entonces podemos ver que aquí hay dos datos que se encuentran en un rango de 2 a 3.3 horas. Aquí tenemos 7 datos, los cuales están entre 3.3 y 4.6, y así con los demás rangos que tenemos aquí en la tabla. Continuamos ahora con las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Entonces, para hallar la media, creamos una nueva columna que va a ser X por F, que es la frecuencia absoluta. Entonces, la fórmula nos dice que debemos tener que la media es la sumatoria de X por F dividido sobre el número de datos. Entonces, hallamos el valor de cada línea, hacemos una sumatoria de esos valores, los cuales nos dan 266.9, y ese valor lo tenemos que dividir por el número de datos, que es 40. Acá, como podemos ver, la operación nos da 6.6725. Esa es la media. Ahora, para hallar la mediana, la fórmula nos dice que la mediana es el límite inferior más la amplitud multiplicado por n sobre 2 menos fi menos 1 sobre la frecuencia absoluta. Acá hacemos un ejemplo y bueno, podemos evidenciar el cálculo. En la mediana pasa algo curioso, porque primero debemos hallar la ubicación, así que lo que primero hallamos es n sobre 2. N, como ya sabemos, es la cantidad de datos, dividido en 2 nos da 20. Fi es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, sabiendo que la posición que tenemos aquí es 20, entonces nos vamos a la tabla, a la frecuencia absoluta acumulada, y buscamos el valor más cercano a 20, pero hacia arriba, ¿sí? No menos de 20, sino más de 20. Y en este caso nos damos cuenta que es 23. Teniendo en cuenta esta ubicación, podemos guiarnos acá en la tabla de que Fi, o sea, la frecuencia absoluta acumulada menos 1, nos dice que es el valor anterior. Menos 1 nos indica que es el valor de atrás. Entonces, ese valor, como vemos acá en la tabla, es 13. Entonces tenemos 20 menos 13, y la frecuencia absoluta de esa misma línea nos indica que es 10. Así que ya tenemos el otro valor. Entonces tenemos 5.9, que es el límite inferior de esa línea, como vemos acá, más la amplitud, que es 1.3, multiplicándolo por 20 menos 13 sobre 10, como vemos acá, eso nos da 7 décimos, lo cual se debe multiplicar primero esta parte y luego sumar.
o en este ejemplo se me hace más sencillo así, y dicha operación nos da como resultado 6.81 como la mediana. Ahora pasamos a la moda. La fórmula de la moda nos dice que es el límite inferior más la amplitud multiplicado por la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1, que es el dato anterior. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ya el límite inferior, que es 5.9 más la amplitud. Y para hallar esta parte, nos guiamos de que la moda, como ya sabemos, es el dato que más se repite. Entonces vamos a la tabla y en la frecuencia absoluta vemos el dato que más se repite. En este caso es 10. Así que ya teniendo esa guía, tenemos 10 menos, ¿quién será la frecuencia absoluta menos 1 de 10? Es 4. Ese menos 1 nos indica que es el dato anterior. Entonces ya tenemos 10 menos 4 sobre, repetimos esa partecita de la fórmula abajo, y ahora tenemos esa fórmula pero al inverso. Tenemos la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta más 1. Esto nos indica que es el valor siguiente, no el anterior sino el próximo. En este caso es 7, como podemos observar en el ejemplo. Entonces ya tenemos la operación y nos queda 5.9 más 1.3 por 6/23. Este resultado nos da como la moda 6.2391, y ya tendríamos las medidas de tendencia central. Continuamos con las medidas de dispersión. Para hallar la varianza, en nuestra tabla de frecuencias creamos dos columnas, la cual va a ser la marca de clase menos la media al cuadrado. Al hallar este resultado, creamos otra columna, la cual va a contener la información de la marca de clase menos el promedio al cuadrado por f, que es la frecuencia absoluta. Al hallar estos datos, en la columna final hacemos una sumatoria, así como nos indica la fórmula acá, que va a ser la sumatoria de la marca de clase menos la media al cuadrado por fi sobre el número total de datos. Entonces es más sencillo hallarlo así para poder llegar rápido a la sumatoria. Al tener ya ese dato, el cual nos da 168.6, como vemos acá en el ejemplo, lo dividimos sobre el número de empleados y eso nos da 4,2 horas al cuadrado, porque como vemos acá en la fórmula, la varianza siempre va a quedar al cuadrado. Seguimos con la desviación estándar, que es más sencilla, es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, como vemos acá, ya tenemos el resultado de la varianza, que es 4.2, y la raíz cuadrada de 4.2 es 2.0. El coeficiente de variación, la fórmula de la desviación estándar que hallamos anteriormente, sobre el promedio, sobre la media, multiplicado por 100. Entonces tenemos que la desviación estándar es 2.05 sobre 6.6, que es la media, multiplicado por 100 nos da 30.77. Como conclusiones, se puede observar que el promedio de horas semanales que se dedican a reuniones es de 6.67 horas. Evidenciamos que la mayor concentración de empleados está en el intervalo 5.9 a 7.2,
en donde encontramos que 10 empleados dedican este tiempo a reuniones. Podemos observar también que la alta variabilidad y el rango amplio sugieren que hay ciertos empleados que pueden estar dedicando bastante tiempo a reuniones, situación que podría afectar la productividad en las áreas del trabajo. Entonces, aquí finalizo mi presentación. Muchas gracias. Hasta luego.